Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 8 de octubre, martes de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos hoy con la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Leemos el capítulo 1, versículos 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Para entender lo que estamos leyendo en la carta a los Gálatas, tenemos que recordar qué es lo que ha dicho San Pablo anteriormente. Al inicio de la carta reclama inmediatamente a los Gálatas haberse apartado del Padre por escuchar otro evangelio. Y no decía que existe otro evangelio, sino que simplemente hay un evangelio, pero lamentablemente hay quienes comienzan a alterar, a transformar la verdad del evangelio. Y no se debe recibir ningún otro evangelio. Y San Pablo lo decía de una manera tan clara: aunque viniera yo, aunque viniera un ángel, si les predica otro evangelio, eso no es lo que tienen que creer. Ahora, para reforzar esa idea, ¿qué es lo que está explicando San Pablo? Cómo ese evangelio que él predica es el evangelio de Jesucristo, el mismo que predican los apóstoles que estuvieron a su lado, que lo escucharon, a pesar de que él no tuvo esa condición y que no recibió el evangelio por la predicación de los apóstoles, sino por esa revelación directa que el Padre quiso hacerle, y por eso se le apareció nuestro Señor Jesucristo para revelarle ese evangelio. Fíjate cómo lo dice. Empieza recordando su condición. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior cuando perseguía a la iglesia, y la perseguía encarnizadamente. ¿Y cuál era mi finalidad? Tratar de destruirla. Qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque Pablo tenía en su corazón el deseo profundo de destruir a la iglesia, de destruir a los seguidores de Cristo. Por eso no nos debe quedar ninguna duda de que siempre nos vamos a enfrentar a lo mismo, a personas que quieren destruir la iglesia. Ni Pablo ni ninguno lo va a lograr nunca, jamás. ¿Por qué? Porque la iglesia no se sustenta en el poder humano, sino en la promesa de nuestro Señor de que iba a permanecer hasta el final de los tiempos. No va a haber poder que la pueda destruir. No
por la grandeza de los hombres que formamos parte de la iglesia, sino por la grandeza de la gracia de Dios. Pero San Pablo esto era lo que quería, destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque era malo. No, justamente por el contrario, porque estaba completamente convencido de hacer la obra del Señor. Y por eso dice que él se distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de su pueblo y de su edad. ¿Por qué? Porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. ¿Qué está diciendo San Pablo entonces? Está diciendo, oye, el motivo por el cual yo perseguía a la iglesia era justamente por ese celo que movía mi corazón, ese celo de defender las tradiciones que había recibido. Y entonces vi en la iglesia a ese enemigo de la tradición, a ese enemigo de lo que yo había recibido en mi fe. El modo en que actúa, obviamente, no es el modo en que Dios ordena actuar. El modo en que actúa es un modo pasional y es un modo celoso de actuar, que no es del buen israelita, de aquel que ha sabido recibir con buen corazón la palabra del Señor. Y por eso entonces explica a continuación, Dios me había elegido desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Y un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos. Este es el modo en cómo Pablo recibe la revelación. La revelación no la recibe por la predicación de los apóstoles. ¿Significa que Pablo tiene otra revelación? No, es el único y el mismo evangelio. Por eso Pablo ahora defiende, no se puede predicar otro evangelio. Imagínense si ni siquiera yo, que recibí la revelación no por los apóstoles sino directamente de Dios, y he predicado lo mismo que predican los apóstoles, entonces no puede venir otra persona, ni siquiera yo mismo y ni siquiera un ángel, a predicar otra cosa, a predicar un cambio en el evangelio. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano. ¿Qué hice? No fui a Jerusalén para ver a los apóstoles, sino que me trasladé a Arabia, donde permanecí 3 años. Al cabo de esos 3 años es que recién Pablo va a Jerusalén para ver a Pedro y a Santiago. Con Pedro permanece 15 días y no estuvo con ninguno de los otros apóstoles. Y Dios es testigo, dice San Pablo, de que no miento. ¿Qué está diciendo San Pablo con todo esto? Está garantizando que aquella predicación del Evangelio que han recibido los Gálatas es la predicación verdadera, es la predicación de lo que Cristo ha querido transmitir. ¿Por qué? Porque a pesar de no haber tenido esa comunicación con los apóstoles, a pesar de no haber recibido la predicación de ellos, están en perfecta armonía. Lo que predican los apóstoles y lo que predica Pablo como apóstol de los gentiles es el único evangelio de nuestro Señor. Y entonces, después se va a otros sitios, a Siria y Cilicia, y por eso las comunidades cristianas de Judea no lo conocen personalmente. Pero a pesar de no conocerlo personalmente, todos hablan de él. ¿Y qué era lo que decían? El que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quiso destruir. Y daban gloria a Dios por causa de Pablo. Es decir, que las comunidades conocían efectivamente que Pablo había sido llamado por el Señor. ¿Para qué? Para la predicación de ese que es el único evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, además, ya que Pablo nos cuenta todos estos detalles, reflexionar profundamente. ¿Quién es el que está impedido de acercarse a la gracia de Dios? Ninguno.
Qué importante es esto, porque a veces tenemos una concepción tan inmadura sobre las personas y creemos que el mundo se divide entre los buenos y los malos. Los que piensan como yo son los buenos, los que no piensan como yo son los malos. Esa mentalidad no sirve para la evangelización. Esta mentalidad que quiere dividir el mundo en dos no sirve verdaderamente para la evangelización, porque yo tengo que creer en el poder de la palabra, yo tengo que creer en el poder del Señor de transformar los corazones. Yo no tengo enemigos. No, es que el que no piensa como yo es mi enemigo. No tengo enemigos. Lo que hay es corazones que deben ser invitados a la conversión. Lo que hay son almas necesitadas de la misericordia de Dios y yo tengo que ser ministro de esa palabra del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Cuando nosotros pensamos en cómo Dios ha querido enseñarnos a nosotros, es sumamente importante darnos cuenta que la enseñanza principal que nos quiere transmitir el Señor es saber poner en orden nuestro corazón. ¿Qué significa poner en orden nuestro corazón? Saber a qué cosas debemos darles prioridades. ¿Qué es primero? Muchas cosas en este mundo son buenas. La lucha que debemos llevar, ojalá no sea siempre la lucha entre el bien y el mal. Que mi decisión no tenga que ser, hago el mal o hago el bien. Dentro del bien habrán bienes superiores. Y yo no solo tengo que saber distinguir entre el bien y el mal, sino que tengo que saber distinguir entre el bien superior y el bien menor, y elegir siempre por el bien superior. Y esto es lo que sucede en la historia que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Marta no está haciendo absolutamente nada malo. Está sirviendo al Señor, está sirviendo a sus visitas, está atendiéndolos, está preocupada de que todo esté en perfectas condiciones. No es algo malo, no está pecando. Va a pecar de otro modo, ya lo vamos a analizar, pero en sí lo que está haciendo Marta no es malo. Sin embargo, María ha elegido algo que es mucho mejor. Y esta debería ser nuestra lógica. Este debería ser el deseo de nuestro corazón. Que siempre esté en orden para poder elegir no solo lo bueno, sino lo mejor. Lo mejor. ¿Qué nos cuenta el Evangelio? Jesús llega a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Conocemos quién es Marta, quién es María y cómo son hermanas de Lázaro, aquel que Jesús va a resucitar después. Sabemos que estos tres son amigos de Jesús. No sabemos por qué, no sabemos desde cuándo. No sabemos si son unos viejos amigos de infancia, no sabemos absolutamente nada. Lo que sabemos es que tiene una profunda amistad con Marta, con María y con Lázaro. Y que a Lázaro lo considera un amigo por el cual llora delante de su tumba cuando ha muerto, aún sabiendo que lo iba a resucitar. Marta lo invita.
Es decir, Marta lo recibe en su casa. Su casa, no sabemos si era la casa solo de Marta, también vivía María ahí, o cada una tenía su casa y Lázaro tenía su casa, o vivían los tres juntos. Aquí se nos presenta a Marta como la dueña de casa. Y ella tiene una hermana que se llama María, la cual inmediatamente cuando llega Jesús se sienta a sus pies. ¿Y qué es lo que hace? Se pone a escuchar su palabra. Se pone a escuchar su palabra. Qué bonito es darnos cuenta de cuán grande es el escuchar la palabra de Dios, de dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios. A mí me agrada muchísimo ver cómo tantas personas en todas partes han decidido escuchar muy a menudo, incluso a diario, esta lección divina. ¿Por qué? Porque quieren escuchar la palabra de Dios, porque quieren efectivamente que la palabra de Dios se vuelva algo cotidiano en su vida, porque quieren dedicar tiempo a la palabra de Dios. Y es verdaderamente de las mejores inversiones de nuestro tiempo que podemos hacer. Yo lo hago en primer lugar para mí, porque yo necesito escuchar la palabra de Dios, porque yo necesito hacer mi lección divina y que la comparto con los demás y al que le sirve, qué alegría, pero es una necesidad mía, de mi alma, el poder leer la palabra de Dios, el poder escucharla. Por eso la leo en voz alta. ¿Para qué? Para que a la vez que la leo la pueda escuchar. Y entonces operan las dos cosas, la boca que la proclama y los oídos que la escuchan. María se ha puesto a los pies de Jesús y ha escuchado y se ha puesto a escuchar su palabra. Marta, como decíamos, se dedica a diversos quehaceres. Y fíjate, aquí es donde viene el pecado de Marta. Hasta este momento no ha cometido ningún pecado, hasta este momento no ha hecho absolutamente nada malo. Está sirviéndole al Señor, está sirviendo a sus discípulos, está sirviendo a los que han llegado a la casa. Pero entonces se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? ¿Qué está haciendo Marta con esto? Algo terrible. Está chismoseándole sobre el mal que hace su hermana, porque ella estaba convencida que su hermana estaba haciendo el mal. ¿Y qué se le ocurre hacer? En vez de corregir a su hermana, en vez de decirle, oye, fíjate en esto, fíjate en lo otro, no, va a chismosearle al Señor. ¿Para qué? Para que sea el Señor, para que sea Jesús el que le diga, oye, levántate, anda a ayudar a tu hermana. Y esto es terrible. En primer lugar, el chismoseo. El chismoseo a otro de lo que está haciendo mi hermana. No, pues, tenía que acercarse Marta a María y si tenía algún reclamo, hacérselo. Si tenía que hacerle notar algo, decírselo. Yo siempre que leo este evangelio me imagino qué hubiera hecho María si Marta se hubiera acercado y le hubiera dicho, oye, por favor, ayúdame. Pero claro, ¿qué es lo que hace Marta? Entra y sale. Y cada vez que entra y sale ve a su hermana. ¿Y qué es lo que piensa? Mírala, sentadota ahí, sentadota, mientras yo estoy afanada, mientras yo estoy que cargo con todo, mientras yo hago con todo. No te puedo explicar cuántas veces he tenido que escuchar exactamente lo mismo en el confesionario. Y cuántas veces también muchos se me han acercado de la misma manera para que yo le diga al otro lo que tiene que hacer. Padre, usted dígale a mi hermano, usted dígale a mi hermana, usted dígale a mi esposa, usted dígale a mi esposo. ¿Y por qué no se lo dices tú? ¿Por qué no se lo dices tú? ¿Qué hubiera sucedido entonces si Marta se hubiera acercado y le hubiera dicho a su hermana, oye, por favor, ayúdame? Ayúdame un ratito, así ponemos todo en orden y después nos sentamos las dos a escuchar al Señor. ¿Tú crees que María se hubiera negado?
¿Cuántas veces estamos esperando del otro que actúe de alguna manera como yo me imagino que debe actuar, pero soy incapaz de abrir la boca para pedir? No, no, es que el otro tiene que darse cuenta. No, si tú quieres algo, pídelo. Si tú necesitas algo, pídelo. Si quieres que el otro adivine lo que hay en tu corazón, lo que espera tu corazón, bueno, qué pena por ti, porque Dios no te dio telepatía. Dios te dio una boca para que la hables, para que la abras y la uses. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.